Muy buenas, en este nuevo video les explicaré cómo es que se realiza por medio del lenguaje C++ un cuestionario BART para saber cuál es la inteligencia que posee el usuario. Primero empezamos aquí con System Color 4B, el cual lo utilicé para que al momento de iniciar el programa la consola cambiara de fondo de color igual que las letras. Luego de esto aquí declaré todas las variables. Primero con las que son enteras, aquí 1, y de ahí las de char de una letra, que son todas las demás que nos van a servir para responder el cuestionario. Asimismo se le agregó un valor a ciertas variables que nos van a servir para poder después presentar los resultados, como también un booleano que es bandera falso, para que al momento de responder, si no respondieron dentro de una de las letras que se fue indicado, pues vuelva a regresar la pregunta, así como estas para los resultados al final. De primero colocamos esto de estética y una pequeña introducción sobre lo que es el programa, y donde ellos podían, se daban dos opciones, donde se empezaba el cuestionario o dos terminaban y no se resolvía. Entonces para que eso pudiera funcionar, de primero pusimos un if, donde si i es igual a 1, entonces corre todo el programa. El primero borra la pantalla aquí con systemcls, y luego colocamos un do para que de primero resolviera la pregunta, y luego ya se calificara si estaba bien o no estaba bien. Entonces se da la primera pregunta y nos dice: ¿estás ayudando a alguien que quiere ir al aeropuerto, al centro del pueblo o la estación del ferrocarril? Usted hace, y nos tira las 4 respuestas. Luego de esta nos da la opción de responder. Entonces ya cuando respondemos colocamos un switch para calificar esta respuesta. Y si se respondió con A, entonces aquí se le va a agregar la respuesta A corresponde a la inteligencia kinestésica, por lo que es la variable kinestésica que al principio declaramos que tenía un valor 0, se le sumará 1, y luego se limpiará la pantalla y la bandera quedará en 0. Se terminará el case. Luego seguimos con que si respondió con B. En B, si se respondía en B, es por la inteligencia auditiva, y pasa lo mismo que en kinestésico, que se le suma 1 y luego se borra la pantalla y la bandera sigue en 0. Se termina el siguiente case. Luego en C, que es el mismo, solo que aquí si respondió C es porque tenía la inteligencia leer escritura, entonces se le va sumando 1. Luego se borra la pantalla y la bandera sigue en 0 y termina el case. Y por último el case D, en donde si se respondía en D es porque tenía la inteligencia visual. Entonces de igual manera se le suma 1, se da system cls para limpiar la pantalla y la bandera sigue en 0 y termina ahí el case. Y de último se agregó un default, que esto para qué nos sirve es de que si no se respondió con ninguna de las 4 opciones anteriores, entonces de primero se mostrará respuesta incorrecta, luego se hará una pausa y luego al bandera, que originalmente está aquí en los demás en 0, entonces se le sumará 1 y terminará el default. Entonces de ahí ya es donde se evalúa el while. Entonces, si por ejemplo ingresamos un valor que no fuera A, B, C o D, entonces al bandera se le va a sumar 1. Por lo que en el while, si bandera no es igual a 0, entonces se volverá a repetir. Pero si es igual a 0 porque se respondió con cualquiera de las 4 que sí se calificaban, entonces va a seguir a la siguiente pregunta. Y ya la segunda pregunta es:
Usted no está seguro cómo se deletrea trascendente o trascendente. ¿Usted qué haría? Nos da las 4 posibles respuestas y lee la respuesta. Entonces se vuelve a trabajar lo mismo con un switch, en donde case 1 ahora ya no va a ser el mismo del anterior, porque en las preguntas no va a ser en el mismo orden. Entonces en una pregunta A puede ser visual, en otra pregunta A puede ser kinestésico, o puede ser auditivo, puede ser leer escritura, por lo que en cada una de las preguntas se tiene que ir cambiando el orden de estos. Pero la estructura sigue siendo la misma y sigue siendo trabajando aquí, que se le va a seguir sumando más 1, se le va a seguir sumando más 1 y va a terminar en donde, exceptuando que si no se responde con ninguna de las que se le pide, entonces a bandera se le va a sumar 1 y si bandera no es igual a 0, entonces se repetirá otra vez la pregunta y nos volverá a pedir que ingrese una respuesta, esto hasta que sea verdadero. Para no alargar tanto el video, vamos a adelantarnos un poco hasta terminar las preguntas. Aquí estamos. Luego de que responde la última pregunta, se hará una pausa, se limpiará la pantalla y luego la consola nos indicará los resultados, en donde aquí hacemos unas operaciones antes que son con nuevas variables, donde será por bis, por kin, por leer y por out, que es el porcentaje de cada una de las inteligencias. Entonces cada una, como durante todo el proceso de las preguntas, a cada variable de las respuestas se le iba sumando 1, entonces esto se multiplicará por 100 y se dividirá dentro de 16 para ver cuál es el porcentaje de cada uno. Eso se hace con las 4 preguntas. Luego de estos nos mostrará los 4 resultados. Los 4 resultados y su porcentaje. Luego de esto se hará una pausa y se limpiará la pantalla. Y en donde después, dependiendo de cuál fue el resultado que obtuvo un mayor porcentaje, así será el que nos muestre en pantalla. Digamos, si en visual tenía un 50%, en kinestésico un 13%, en leer escribir un 20% y en auditivo un 2%, por ejemplo, entonces quiere decir que su mayor inteligencia es visual, por lo que se le brindan unas recomendaciones y algunas características. Lo mismo pasa si su porcentaje mayor es kinestésico, nos da las recomendaciones y características. Lo mismo sucede con leer, escribir, nos da recomendaciones y características. Y por último, auditivo, donde también nos vuelve a dar algunas recomendaciones y características. Y luego este else es el que nos funciona al principio del if, que es en la primera pregunta donde nos dice si deseamos empezar o terminar. Entonces si se coloca 2 va a terminar el programa y nos dirá gracias por su tiempo y se cerrará la consola. Ahora vamos a hacer una prueba del cuestionario, donde nos pide primero que empecemos. Entonces le vamos a dar 1, enter, y nos tira la primera pregunta. Yo voy a responder con una Z para mostrarles y nos dice respuesta incorrecta. Entonces presiona la tecla para continuar y nos vuelve a lanzar la primera pregunta. Si vuelvo a poner yo una que no está definida, digamos una M, me vuelve a decir respuesta incorrecta y otra vez a la primera pregunta. En cambio, si ya respondo con A, ya borra la pantalla y se pone una pausa y ya me tira la segunda pregunta. Vamos a saltarnos las respuestas por un momento y ahorita continuamos. Luego de responder las 16 preguntas, entonces le damos presión en la tecla para continuar y nos tira los resultados, así como les expliqué, en donde aquí visual tiene 25%, kinestésico un 31%, leer escribir 25% y auditivo 18%, por lo que el mayor porcentaje es kinestésico. Entonces al darle continuar nos dice que el mayor porcentaje en su resultado de la inteligencia es kinestésico.
Entonces nos da las recomendaciones de las personas que tienen esa inteligencia, que es realizar mapas conceptuales, hacer deporte y ejercicio, y algunas de sus características son que aunque son tranquilas, sienten un gusto por las emociones. Entonces, este sería el programa del cuestionario BARC. Espero lo hayan comprendido, les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.